tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en el año 2020, celebrando este Día de Reyes. Ojalá que lo estén haciendo en compañía de la familia. Todavía quienes no han entrado a trabajar, quienes ya lo hicieron, tienen la oportunidad de seguir compartiendo este día. Pues qué gusto estar en su casa, en su trabajo, en tan buena compañía además con Máximo Rodríguez, con Rafael García Villegas y también, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, mi querido Hueman, amigos del auditorio, reencontrándonos, arrancando ya este año, ya en la primera semana, 6 de enero bien refieres, y con mucha información porque es el año Beethoven y esto se los anticipamos antes de que acabara el 2019, todo el 2020 vamos a estar conmemorando al genio de Bonn, Alemania. Así es, y por eso tenemos este mural para arrancar nuestras transmisiones regulares en este 2020, porque durante todo el año se va a celebrar al genio de Bonn como todo mundo lo conoce, y aunque tenemos aquí imágenes que son mucho más reconocibles de él, ya de un Ludwig maduro en sus años en Viena, es donde él tuvo mucho éxito, vamos a recordarlo en este año, aunque el aniversario será hasta el mes de diciembre. Digamos que la fecha exacta será el mes de diciembre, pero es el año Beethoven. Todo el año va a haber actividades en Alemania, desde luego, y seguramente aquí también les daremos cuenta de todo lo que se organice en torno a este genial compositor. Y por lo pronto vamos a noticias coyunturales que están sucediendo y que tiene que ver también con lo que les hemos preparado esta noche con miras a nuestro reportaje especial que tiene que ver con la diversidad lingüística en nuestro país. Son los 3 proyectos de los que parte el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Son 3 proyectos clave para esta institución. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, han generado en 2019 políticas públicas, institucionales y comunitarias que contrarrestan el desplazamiento de las lenguas indígenas. Las políticas públicas de la Secretaría de Cultura buscan visibilizar y activar las lenguas indígenas. Como ustedes lo saben, cada día hay menos hablantes de lenguas indígenas y todas las acciones que estamos desarrollando buscan fomentar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Tenemos 16 normas publicadas, este año estamos trabajando 5 más. De ellas yo destacaría principalmente la Tunsavi o Mixteca, conocida por todos. En esta nueva administración lo que se ha buscado es justo fortalecer el trabajo con las comunidades para hacer más válido los trabajos que se desarrollen. Uno de los proyectos más importantes para el INALI es la formación de intérpretes y traductores de distintas lenguas que enriquecen nuestra cultura. Nosotros estamos trabajando un programa que tiene que ver con 37 lenguas indígenas para tener su norma de escritura. Las otras 31 lenguas que están en alto riesgo de desaparición tendrán un programa especial para fomentar su desarrollo, su salvaguarda y su promoción. El INALI, como ustedes lo saben, forma intérpretes y traductores. Es otro de sus grandes proyectos. Sus intérpretes han participado no solo en el Tren Maya, no solo en el proyecto del Istmo, sino en las propias consultas para crear el INPI. El INALI aporta intérpretes y traductores para estos trabajos. El INALI hasta este momento ha formado cerca de 2,000 intérpretes. Tenemos en este momento el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores con 2,000, poco menos de 2,000 registros de intérpretes en procuración de justicia, salud y servicios públicos. ¿Esto qué nos asegura? Nos asegura poder garantizar que la gente en una clínica, en un hospital, en un centro de justicia pueda contar con un intérprete para atender su proceso. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas trabaja en 3 proyectos especiales que pueden ser una realidad durante los próximos años. La primera consta de la validación de los alfabetos Tlahuica y Matlaltzinca del Estado de México, 2 lenguas con alto riesgo de desaparición. El segundo proyecto busca que la materia de lengua indígena tenga presencia dentro de la carrera universitaria Lengua y Cultura, para que posteriormente los alumnos puedan estar certificados como intérpretes y traductores avalados por el INALI. Como tercer proyecto, se busca que en 2020 los planes de educación básica indígena sean elaborados por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en colaboración con el INALI, para desarrollar la lengua de manera transversal a través de la educación primaria. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues vamos a ver el desarrollo de estos proyectos a lo largo de este año. Y fue noche de cine, dicen que es la antesala de los premios Oscar, los Globos de Oro. Nombres interesantes los que estuvieron en el escenario.
Joaquín Phoenix, Claro. parece que está cumpliendo la predicción en torno al Joker. No se llevó como mejor película, por lo menos, esta edición de los Globos de Oro. Pero hay cuestiones muy interesantes y de nueva cuenta las plataformas digitales hacen ruido en esta ceremonia. Así es, y además hay una cosa también muy interesante sobre una película de Corea que la pueden encontrar en cartelera y que les recomendamos no se la pierdan. Fue una de las que recibió uno de los reconocimientos de ayer en la noche. Bueno, pues vamos a ver más detalles acerca de esta entrega de premios. Un sabor agridulce dejó la 77 edición de los Globos de Oro que concede la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. En realidad, la noche avanzó sin contratiempos con lo que respecta a los rubros de televisión. Rami Youssef se llevaba el premio al mejor actor de una serie musical o comedia por Rami. Russell Crowe ganó por The Loudest Voice, el premio al mejor actor en una serie corta o película hecha para televisión. Stellan Skarsgård triunfaban por Chernobyl en la categoría de mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película hecha para televisión, y Succession se convertía en la mejor serie de drama. El problema fue cuando comenzaron a aparecer las categorías que corresponden a cine. Netflix tenía 3 grandes apuestas entre las nominadas: Los dos papas, Historia de un matrimonio y El irlandés, dirigida por Martin Scorsese. Todo pintaba para que la plataforma de streaming se alzara como la gran triunfadora de la noche y replicara el éxito obtenido el año anterior con Roma del director mexicano Alfonso Cuarón. Pero las cosas no sucedieron así. La película Los dos papas se fue con las manos vacías. A Martin Scorsese le negaron el Globo Oro a Mejor Director y la película tampoco ganó en otras categorías. Finalmente, Historia de un matrimonio, aunque tenía 6 nominaciones, apenas consiguió ganar una, Laura Dern, como Mejor Actriz de Reparto. Érase una vez en Hollywood fue una de las grandes triunfadoras de la noche. Quentin Tarantino se llevó el premio a Mejor Guión, Brad Pitt el de Mejor Actor de Reparto y la película se coronó como la mejor comedia o musical. Tal vez el más sorprendido de la noche y el más feliz fue Sam Mendes, que se llevó los premios a Mejor Director y Mejor Película, cerrando la noche con un halo de desconcierto de cara a los premios Oscar. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí efectivamente está la antesala, aunque también hay series de televisión, se perfilan algunas de las películas que podrían ser triunfadoras, o por lo menos se ve cuál es la temperatura, cuál es el ánimo de la crítica, el público que también es considerado en estas premiaciones, y muy interesante la presencia de las plataformas. Cada vez mayor la presencia de las plataformas, aunque todavía no del todo contundentes, al menos en estos premios. ¿No? Por lo menos en esta edición. Y curioso que sea en 1917 esta película de guerra la que se alza con el mayor número de galardones, considerando el panorama internacional que se está viviendo, ¿no? Actualmente. Habrá que darle seguimiento, ya en marzo estaremos platicando de los premios Oscar. Por lo pronto aquí está la que se considera la antesala y la película que les comentábamos previo a esta nota de Julio López es Parásitos. Una película de Corea del Sur bastante interesante, con unos contrastes muy marcados, pero con una universalidad también manifiesta a lo largo de toda la cinta. Y de un director muy importante, Bong Joon-ho, que estuvo, por cierto, en nuestro país en el festival Expresión en Corto, todavía se llamaba en 2012, en Guanajuato, en donde presentó parte de su ya en ese momento destacada filmografía y que ahora presenta esta película que les recomendamos, en donde literalmente pasa por todos los géneros. Y sigue en cartelera y en cartelera comercial, en el cine más cercano seguro la encuentran. Parásitos está la recomendación cinematográfica que se lleva en esta noche a propósito de premios. Y en otros temas también tenemos cuestiones que tienen que ver con las artes plásticas. Y con coincidencias. La relación entre Venustiano Carranza y el artista zacatecano Manuel Pastrana. Vamos a ver. Ambos nacieron en 1859 y 5 décadas después vivieron los turbulentos años de la Revolución Mexicana desde distintas trincheras. Uno al frente del ejército constitucionalista, el otro
defendiendo la libertad artística y el patrimonio de una nación en transformación. Por primera vez, los caminos de Venustiano Carranza y Manuel Pastrana coinciden en el mismo espacio expositivo. Más allá del plano artístico, queremos dar una nueva visión de lo que es Venustiano Carranza, ¿no? De lo que es el revolucionario, ¿no? Todos los seres humanos ya existimos, lo importante es lo que hacemos. Entonces queremos denotar todo el trabajo que hay detrás de la postura, después de promulgada la Constitución de 1917, el trabajo y la preocupación de una persona que es congruente con sus acciones y su pensamiento. A través de esta muestra que lleva por título Coincidencias, el Museo Casa de Carranza nos revela otra faceta del militar coahuilense, la del político preocupado por el patrimonio artístico y cultural. Queremos dar a notar los hechos importantes de Venustiano Carranza, como la promulgación de la Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Bellezas Naturales, y precisamente nombra a Pastrana como parte de este cuidado del patrimonio. Recordemos que después de la guerra son destruidos muchos monumentos históricos, con lo que la gente se siente identificado, con que la gente se tiene cierta empatía y sentido de pertenencia, y es precisamente esta ley la que promulga la conservación de esos monumentos. La muestra exhibe 29 obras provenientes del Museo de Guadalupe, que abarcan desde su etapa como alumno en la Academia de San Carlos hasta su obra tardía rubricada en Zacatecas. En 1919, los vasos comunicantes entre ambos personajes alcanzaron su cumbre cuando el presidente Carranza nombró director del Museo de Guadalupe al pintor zacatecano. Sobre todo el movimiento artístico tiene mucho que decir sobre la creación de la nación, sobre la estabilidad social. A través de sus obras y sus discursos es como también participan en este cambio. Por la parte de atrás, donde están la representación de los desnudos masculinos, la hace de entre los 17 y los 22 años. Entonces, imagínense la calidad de su obra, y ya hacia finales de 1930, que empieza su decadencia, es muy prolífico, hace mucho autorretrato, hace vida cotidiana, paisajes. La exposición Coincidencias, Carranza y Pastrana permanecerá en el Museo Casa de Carranza hasta el mes de marzo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, un artista muy de la academia que nos recuerda a pintores como Eugenio Landesio, por ejemplo, que establecieron todos estos cánones europeos para la pintura en nuestro país y que formaron a muchas generaciones de artistas. Ahí están las bases. Así, y que todo ello fue lo que aprendieron los jóvenes o los adolescentes, como por ejemplo Saturnino Herrán, como por ejemplo Diego Rivera, que rompen con esa idea de academia para generar lo que ahora conocemos como la pintura mexicana. Pero ¿no? Que ellos hicieron, todos estos modelos, ellos los siguieron para después crear su propia idea de la plástica. Bueno, y lamentablemente el sabor amargo arrancando este año lo pone la partida de dos personajes, uno de ellos el escritor Sergio Fernández, quien falleció a los 94 años. A pocos días de haber comenzado el año, el mundo de la literatura, la docencia y la investigación en México están de luto. Sergio Fernández Cárdenas falleció a los 94 años, después de haber dejado un gran listado de publicaciones que lo llevaron a ser merecedor de distinciones como el Premio Javier Villaurrutia. En 1985 fue nombrado profesor emérito por la Facultad de Filosofía y Letras, además de ser becario por 2 ocasiones del Instituto de Cultura Hispánica de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Complutense de Madrid. En 2011 fue elegido como miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua, compartiendo esta distinción con Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y Luis Villoro. Recordamos al maestro y doctor en lengua y literaturas españolas como un gran investigador del arte barroco, de manera particular sor juanista. Una verdadera pena, un profesor muy querido, un hombre que conocía muchísimo de plástica, por ejemplo, ahora que hablamos de arte, y si quieren acercarse a su literatura, ojalá puedan conseguir Los Desfiguros de mi corazón, que en verdad es una obra en la que habla de los grandes escritores de la época que le tocó atestiguar, vivir, gente como Octavio Paz, como Sabines, como el uruguayo Juan Carlos Onetti, en fin, y habla de un encuentro literario en el que surgen todas estas
vanidades, todas estas lealtades, los grupos literarios, muy divertido y muy certero de la vida contemporánea de la literatura en español en aquellos años. Y además un profundo investigador de la vida de Sor Juana. Así es, y un conocedor, como mencionas, Laura, muy importante. De la época novohispana. Sí, y del arte italiano, que conoció, recorrió todas esas partes. Bueno, otra persona que falleció, él fue el fin de semana a los 88 años de edad en California, fue el artista John Baldessari. Él es un artista conceptual que presentó una retrospectiva en el Museo Jumex en el 2017, él estuvo entonces en nuestro país, él se dio a conocer que falleció en la noche del sábado a los 88. Un espléndido fotógrafo también, él hacía muchas técnicas, pero la fotografía era una de las que lo lanzaron desde el punto de vista artístico a explorar muchas otras formas. Así es, y los invitamos a que visiten Noticias 22 Digital, en donde hay una nota a propósito de John Baldessari y también para que puedan tener acceso y recordar ese momento cuando él estuvo en 2017. Vaya pues un recuerdo a su memoria, una pausa y volvemos. La obra El trabajo de Santiago Arau nos invita a dar un recorrido por la República Mexicana con su nuevo libro, su libro Territorios. Aquí lo hemos presentado, él utiliza muchos drones, ve la ciudad desde arriba. Vamos a ver ahora qué nos tiene en esta publicación. Desde hace casi 3 décadas, la Fundación BBVA México edita un libro anual realizado por reconocidos personajes de la ciencia, el arte y la cultura. En esta ocasión es el fotógrafo Santiago Arau, el autor intelectual y material de un volumen que testimonia una épica travesía a lo largo del país, desde Tijuana hasta la Riviera Maya. Es un proyecto que tiene tal vez fotografías que tomé hace 7 años. Entonces, creo que el proyecto inició sin yo darme cuenta que lo había iniciado, qué estaba haciendo, ¿no? Llevo muchos años tomando fotografías aéreas, no necesariamente con drones, por toda la República, gracias a mi trabajo, ¿no? En Territorios, libro publicado en colaboración con Sexto Piso y editado por Diego Rabasa, la mirada de Arau traza la cartografía de un país profundo y lleno de contrastes. Prodigio geográfico, país megadiverso, México visto desde las alturas. Le digo a Diego, es una locura. Me recorrí el país en 2 años, de pe a pa. No sé si fue responsable de mi parte, porque el país no está en ciertas circunstancias como para ser viajado, ¿no? Lamentablemente hay zonas muy complicadas. Y una necesidad de hacer un viaje y por presentar un libro y por una necedad, pues verme envuelto en circunstancias en Nuevo Laredo, de repente estar en Ciudad Juárez, estar atravesando zonas complicadas entre Sonora y Chihuahua, encontrarnos con también problemas, pues, con encuentros con la naturaleza, ¿no? Con volcanes en erupción, con estar en la mitad del mar en una tormenta, ¿no? O sea, todo lo que conlleva hacer un viaje. Para este proyecto, quizá el más importante y demandante de su carrera, Santiago Arau visitó 256 localidades de la República Mexicana en un recorrido que rebasó los 32,000 kilómetros. Las experiencias visuales de ese viaje extenuante están contenidas en un volumen de 292 páginas, ilustradas por más de 500 fotografías. Creo que a partir de todo lo que vi, pude reconfigurar o estoy reconfigurando la forma en la que quiero vivir y lo que quiero ser. Y de eso se trata un poco este libro. Y no se trata también, y no viene escrito esto que te estoy diciendo. Esto alguien lo puede ver y lo puede verificar y lo puede constatar, porque está ahí. Este proyecto Territorios es un proyecto que no finaliza en el libro. Creo que gracias a las nuevas tendencias o los avances tecnológicos, puede decir que puedes lograr muchas cosas. Puedes tomar una fotografía digital, la puedes imprimir, pero también puedes grabar video. Entonces, de todo este material que tenemos acá, tenemos archivos y miles de datos en video digital. ¿Qué vamos a hacer con eso? A finales de febrero se montará una exposición en el antiguo Colegio de San Ildefonso, conformada por el vasto material generado por Santiago Arau. Y ahorita estamos como pensando todavía en no cerrar el proyecto. O sea, es un buen de chamba la que tenemos ahora, que calificar y darle forma para poder tal vez pensar en un documental de territorios, a partir de estas nuevas tendencias que tenemos. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
Un libro muy bello, el de Santiago Arau, que está editado por Sexto Piso. Y bueno, ahora se pueden hacer estas fotografías a partir de los drones, que la tecnología nos ayuda muchísimo. Sin embargo, imagínense, cuando uno ve estas imágenes, no puede dejar de lado lo que significó para el doctor Atl un viaje en avioneta que cambió su perspectiva de la pintura cuando él ya había estado en las cumbres y en los volcanes y ya pintaba diferente. O, por ejemplo, La Tierra vista desde el cielo, un libro bellísimo editado a principios de este siglo de Jean Arthus Bertrand, que hicieron un documental al mismo tiempo de este libro que me parece que está en Number, editado. La Tierra, porque hay el de México vistos de las alturas, que fue Fomento Cultural Banamex, quien lo editó también por esa época, como bien dices. Que fue exposición inclusive en Chapultepec. Efectivamente, que no había estas tecnologías, había otras formas de hacerlo, como dices, bueno, había la pintura aérea, que había riesgo de vida ahí también. Jean Arthus Bertrand lo hacía en globo. Claro. Y hay un documental que se proyectó precisamente aquí en Canal 22 hace algunos años. Es muy interesante cómo el arte va abrazando también las nuevas tecnologías. Y las impulsa. Y tampoco cualquiera puede hacer esas imágenes. Y se está regulando ahora cada vez más el uso de drones, porque no cualquiera puede salir y volar su dron. Para volar un dron en la Ciudad de México o la zona conurbada necesita un permiso especial. Entonces, atención a los artistas y aquellos que tengan ese ímpetu y el dron para tomar las imágenes. Y no solamente eso, se requiere una licencia, así como licencia de manejo, piloto, una licencia para manejar. Permiso, licencia, todo, capacitación. Y bueno, después el ojo de Santiago Arau, que por cierto les recomiendo que acudan a sus redes sociales porque él les enseña cómo hacerlo. Les dice qué equipo utiliza, cuáles son los lentes que utilizó para cada una de las imágenes que va presentando. Así que bueno, también es muy formativo para quienes están interesados en dedicarse a esto o hacerlo por hobby. Ahí está la propuesta. Y en otros temas, Alicia Zárate y Julio Godfroy presentan una nueva obra que se transforma y pasa de lo teatral a algo que seguramente los va a sorprender. Día de lluvia es una historia que se desarrolla en la antesala de un edificio, por así decirlo, donde dos personajes, un hombre y una mujer de edad media, aproximadamente 45 años, se guarecen de la lluvia y empiezan con una plática con tintes casuales y poco a poco esa plática va, digamos, haciendo que abran sus corazones y pareciera que hay algún contacto entre ellos y una posibilidad como de, pues, abrirse, ¿no? Pero no crea que porque sonríe bonito le diré todo. Además, quisiera olvidarlo. Es curioso porque la obra la escribí, luego la actué en teatro con la dirección de Sandra Félix y después pasarla al lenguaje cinematográfico con actores que yo no conocía. Fue muy interesante ver cómo tomaban otro tipo de vida, ¿no? Vive aquí, es de aquí. Sí. Tengo casa, tengo familia, tengo trabajo, tengo deudas, planes, tengo todo. Sí, ahorita tiene su tercera selección. Ya ha recorrido Inglaterra, va a tener proyección en la India y nos notificaron ahora el 1 de octubre, el 30 de septiembre, una proyección en Italia. ¿Por qué hace que uno se abrace? Lo hace a uno correr. ¿Y te gusta correr? Todo pregunta. Soy curioso. Morimos de ganas porque la gente lo empiece a ver aquí, que yo creo que es una historia que le va a interesar a muchísimo público muy distinto, puede ser muy joven, adultos, pero yo creo que a todos nos ha tocado irnos de algún lugar. El mismo es su hogar. Dame tu nombre. ¿Para qué? Quiero tener algo tuyo. Realmente tuyo. Bueno, continuamos con más información. ¿Qué podemos esperar de la Fundación Casa Abierta al Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana? Eduardo Peñalosa nos habla de este proyecto. La Universidad Autónoma Metropolitana presentó su Fundación Casa Abierta al Tiempo legalmente constituida como donataria. Obtener fondos en beneficio de la comunidad académica y estudiantil de la UAM y trabajar de la mano de los más de 170,000 egresados de esta institución serán los objetivos de la asociación civil.
Las otras fundaciones que hubo en la UAM, yo pienso que ya no tendrán ningún papel en el futuro. Y esta fundación va a ser la fundación principal que tenga la UAM. Lo primerito que vamos a lanzar es, hay 2 programas que son muy importantes. Uno tiene que ver con los alumnos, con las becas, y vamos a obtener fondos directamente de los egresados a través de donaciones, eso es en principio. Y un segundo proyecto interesante es para la carrera de estomatología de la universidad, de la unidad Xochimilco, que tienen necesidades ahorita de refaccionar algunos sillones de dentistas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son 2 de los proyectos que van a empezar ya. Presidida por Federico González Campeán, la asociación tiene entre sus fundadores a Juan Villoro, Claudio Lobnitz, Susana Harp, Roxana Fuentes Verain y Zenia Linares, quien es la directora. La organización trabajará enfocada en 4 ejes: distinciones, inserción laboral, espacios y acción social. En la fundación de la UAM que están haciendo, nosotros tenemos en este momento 200 millones de pesos contra 5,000 de la UNAM, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la aspiración? Que nosotros podamos ir a futuro logrando algunas cuestiones que nos den esa posibilidad. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues nos vamos a una muy breve pausa. Pero hay mucho más aquí en Noticias 22. Bueno, pues a lo mejor ustedes conocen la vida o han escuchado de la comunidad oaxaqueña de los Muxes. Elvis Guerra retoma desde su libro el amor y el olvido en torno a esta comunidad. Los Muxes son reconocidos a nivel mundial. Esta comunidad originaria de Oaxaca recientemente ha aparecido en documentales e incluso en portadas de revistas de circulación mundial. Elvis Guerra, en su más reciente poemario titulado Ramonera, nos muestra una parte de ese mundo que muchos desconocemos. Ramonera es la palabra que se utiliza para describir a las mujeres que se acuestan y voltean a los hombres. Es decir, a las mujeres que hacen el papel de activos en una relación sexual. Pero los hombres que son penetrados son hombres heterosexuales que tienen una vida de familia, tienen esposa, tienen hijos y sin embargo tienen prácticas homoeróticas que dentro de la cultura zapoteca no los vuelve ni bisexuales, ni homosexuales, ni gays, ni nada. Simplemente los vuelve parte de esa comunidad y parte de esa sexualidad. Ramonera, edición bilingüe publicada por Círculo de Poesía, es un canto valiente y honesto que conmueve conforme se va avanzando en la lectura. Las ramoneras están y tienen prácticas homoeróticas, pero nadie había hablado de ellas. Entonces, y para la comunidad, para el resto de la gente que no nos conoce o que no los ubica, pues las ramoneras no existían. Entonces creo que es importante para mí visibilizar esto, que es un tema que me atraviesa, por supuesto, porque también soy ramonera en algún momento. Y entonces, y porque además el libro no solo es eso, el libro también es una forma de denuncia, porque este libro está dedicado a Adriana, que es una muxe de un barrio donde yo vivo, que es de la 9ª sección, que fue asesinada en el 2009 de manera brutal. Entonces, no solo es un canto al amor, a la vida, al anhelo, al homoerotismo, también es una denuncia social que estoy haciendo. Elvis Guerra, quien ha sido becario del FONCA, reconoce que Juchitán es un lugar habitable, pero aún hay trabajo por hacer para lograr una mayor aceptación. Me gusta escribir porque creo que es una forma de también empatizar con el otro, porque no es solamente mi historia, también en este libro reúno la historia de 25 muxes que han pasado por esos procesos dolorosos de amor, de todo, y entonces lo que hago es como llevar su voz a este libro, y que también, por supuesto, su voz también es mi voz, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje en común, que es el amor, que es el olvido, que es el homoerotismo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, vamos a continuar con también otra entrevista que tiene que ver con libros, con literatura y con un texto que profundiza de una manera importante sobre la homofobia desde la ficción y desde una ficción vivida.
Con un historial como narrador aclamado y experto en e-commerce, la vida de Vasudendra parecía perfecta. Pero algo que experimentaba desde la adolescencia empezó a hacer mella en su salud, al grado que fue diagnosticado con depresión clínica. La razón, su homosexualidad largamente escondida. Okay, I could not sleep for weeks together. Then what happened, I thought, like, what should I do? So I went to the doctors, and in India, psychiatrists also homophobic, many of them. So the solution was not coming from external source, external help. So I thought the solution can come from internally. So I need to find out my own solution. Right? I knew I can write well stories because I already had the skill, but what I'm not doing is I'm not writing a subject which is really important to you. So what 12 books, they were very popular, so I'm like a bestseller, all my books. Una vez que empezó a gestar el relato, Vasudendra recuperó la vida, así lo reconoce. Después de escribir el libro, mi sueño regresó. Y la gente dice, un libro así, con tu nombre, usando tu nombre, tu fama, todas esas cosas. Pero para mí este libro me devolvió la vida. Es la vida la que regresó a mí. Vasudendra, lo que pasó con tu público fue distinto, ya que habías escrito antes 12 libros. ¿Y qué pasó con la crítica? De hecho, fue inesperado. Los 12 libros eran muy populares. Puedo decir que soy un bestseller con todos mis libros. Están todos mis libros en las librerías de Canadá. ¿Y qué pasó? Kannada es tu idioma y tu lengua madre. Es mi lengua. No escribo en inglés, escribo en kannada. Es una lengua de 2000 años de antigüedad y más de 70 millones de personas la hablan. Así que cuando estaba escribiendo hice un capítulo en el que decía que tal vez nunca la publicaría. Tenía miedo de perder a mis seguidores, pero cuando tuve el valor de publicarla, al fin de cuentas la ficción literaria es la capacidad de abrirse, no esconder alguno, aunque se trate de ficción. Eso no sirve. Dije, tengo que decir la verdad sin pensar en retener a mis lectores o no. Publiqué el libro con mi nombre, perdí algunos lectores, pero gané muchos nuevos lectores. Mohana Swami no es solo una historia de dignidad para la comunidad gay, sino una narración plena de humor, imágenes sugestivas y valores literarios, contada por una de las voces más poderosas de la literatura en lengua kannada. Noticias 22, Laura Barrera. Ahora platicamos de una nueva forma de apreciar el contenido multimedia del Instituto de Estudios Críticos, que busca ser un puente de intercambio ideológico de América Latina. Con piezas innovadoras por su diseño y contenido, el Instituto de Estudios Críticos lanzó la nueva plataforma editorial que ofrece textos, videos, arte sonoro y hasta retratos de óleo en la página 17.org. Nos concebimos como un espacio de escritura y por lo tanto como un espacio editorial. Sería para nosotros inconcebible no editar, puesto que nos proponemos completar el ciclo completo de investigación, producción y difusión. Desde su fundación, la institución ha impulsado el pensamiento crítico a través de la escritura. Lo que recibe son materiales de carácter crítico, sin excepción, en las artes, en la literatura, en la filosofía, el pensamiento político, pero también obviamente en el género, discapacidad, ecología, tecnología, historia, estudios urbanos. Lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos 20 años de Instituto 17 es generar un foro donde la crítica puede saltar libremente entre disciplinas y, a diferencia de lo que sucede ordinariamente en el marco universitario, es un espacio trilingüe que busca ser un puente de intercambio ideológico de América Latina. Esto lo que permite es proponer una plataforma transmedia que conjuga la posibilidad de alojar textos, video, audio, fotografías, toda clase de manifestaciones. Siempre nos ha gustado pensarnos como un respiro. Como institución jugamos ese papel, al menos
eso intentamos. Editorialmente y luego en términos del diseño, las estéticas que elegimos son estéticas sobrias que intentan un poco salir del ruidazal al que estamos expuestos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues tenemos más información en un instante. Y todo vinculado, precisamente hemos estado desde el inicio del programa viendo la importancia de la diversidad lingüística, de la riqueza cultural que se va añejando y transitando no solo en el tiempo, sino en las geografías que tiene las diversas lenguas, no solo de México, sino del mundo, como veíamos en la nota anterior. Bueno, pues una pausa y regresar, todo eso y más. Continuamos aquí en Noticias 22, es lunes de reporteros, y ya lo anunciabas, Rafael, la diversidad lingüística, hay formas distintas de explicar los universos, y eso es a partir de la lengua, y tal vez sea la lengua los más sólidos territorios, ¿no? Y esto pasa tanto en México como en la India, así lo demuestra esta noche Víctor Gaspar. Y me parece buena idea, Víctor, que hayas elegido este paralelismo para hablar de países que tienen grandes diferencias, pero que también tienen similitudes, como es su diversidad cultural, que del norte al sur tienen características culturales, de historia, de naturaleza tan diversas, y eso los hace justamente países que casi son continentes. En el caso de la India casi es un continente con 1.339 millones de habitantes. México lo es de otra manera, dimensiones menores, pero también es, y eso se refleja en las lenguas que se hablan. Así es, Laura, muy buenas noches. Pues bueno, es todo un universo, un mundo finalmente, el que se dibuja a través de las lenguas que se hablan en diferentes regiones del mundo, sea México, sea la India, como ya mencionas, y es precisamente a partir de la invitación que hizo la FIL de Guadalajara a la India, primer país asiático invitado de honor a esta Feria de los Libros, que tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco a conocer todo este universo de lenguas. Uno pensaría que hay una uniformidad de lenguas y es una impresión que se ha generado a partir de la idea de dar una uniformidad y cohesión a los estados-nación. Uno piensa en la India y piensa probablemente en hindi o en inglés. Sin embargo, pocas veces sospecharíamos que son más de 300, casi 400 diferentes lenguas habladas además por una gran cantidad de hablantes. Tamil, una lengua que hablan alrededor de 70 millones de personas, es solo un ejemplo de esta amplia diversidad que ahora comparamos también con la riqueza lingüística que tiene nuestro país, México. Decíamos ahorita el Canadá, que es una lengua que justo ahí tuvimos la oportunidad de saber que existía. Hay muchas librerías que solamente venden estos libros. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. Hay 70 millones de personas, como bien lo decía Vasudendra en la nota anterior, que también por eso les hemos presentado el tema del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a un autor que escribe en una de las lenguas de la diversidad lingüística de la India, pues porque de verdad que ahí hay una riqueza que puede compartirse, ¿no? ¿Qué te parece si perfilamos en este momento parte de lo que son estos dos ecosistemas lingüísticos diferentes, el de México y el de la India? México y la India están entre los países que concentran la mayor diversidad de lenguas originarias del planeta. Al milenario ecosistema de idiomas de estas dos naciones, en su otrora condición de colonias europeas, se sumaron el castellano, bajo dominio español en el caso de México, y el inglés en el caso de la India, bajo el Imperio Británico. Actualmente, la riqueza lingüística de México comprende 69 lenguas originarias que conviven con el español. México es un país multilingüista, multilingüe, y que esa es una de sus grandes riquezas, es una parte importantísima del patrimonio cultural. Yo creo que esta condición plurilingüística, pues el patrimonio intangible más importante que México tiene. La Academia Mexicana de la Lengua tiene entre sus objetivos primordiales, consignados en sus estatutos, como es natural, el estudio
de la lengua española tal y como se habla y escribe en México, pero también le da prioridad a ver cuáles son las relaciones entre el español que se habla en México y las lenguas originarias de nuestro país, que son muchas y muy diversas y que han tenido alguna influencia significativa en la lengua española. No obstante su pluralidad lingüística, México exhibe una relativa uniformidad en el idioma español a través de sus instituciones, su sistema de salud y educativo. El caso de la India es diferente. Inicialmente, el subcontinente reconoce 22 idiomas oficiales. These 22 languages that have been declared official languages in India are based on very few scripts. But if you talk about the languages and its diversity, we have, I think more than 300 to 400 languages, and it is very, very diversified across the country. And if you travel just 30 to 40 kilometers of the country, you find a different language, different lingua franca being spoken. Sin embargo, tanto el inglés en la India como el español en México han servido en cierta manera de lenguas francas. Y pese a lo que pudiésemos suponer, el idioma español no es un idioma oficial en México. Yo no suscribiría la idea de que el español es la lengua oficial de México, porque no tiene esa posición dentro de la legislación mexicana. En México no tiene formalmente, constitucionalmente, una lengua oficial. Yo creo que debería de tener una lengua oficial, que sería la lengua franca, la lengua española, que debería tener validez en todo el país. Pero, por otra parte, creo que las lenguas originarias deberían tener también un carácter cooficial y que fueran oficiales en los lugares donde se hablan, como ocurre en algunos otros países. La diversidad lingüística de la India también incluye una sectorización por regiones, en el norte, en el sur, y algún desafío de investigación, pues algunas lenguas y sus escrituras aún no han sido descifradas. English has been taken as the lingua franca in the country for official communication, because we have so much diversity that there is very difficult to bring a consensus on a particular language. For example, in the south of India, we have very, very old languages, which is called the Sangam languages, namely 4 of them: Malayalam, Telugu, Kannada and Tamil. At the same time, in the northern India, we have many languages that have originated from Devanagari script, which had evolved in the times medieval times of India. At the same time, there are many ancient languages, many tribal languages, and many regional languages also. Some of the languages in India have not been deciphered yet. For example, the Indus Valley civilization, that script has not been deciphered yet. Whereas the Brahmi script was the first script that was deciphered in India with the help of the British. Bueno, aquí los fenómenos que ocurren, Víctor, son distintos, pero todo esto nos puede servir también para entender que necesitamos conocer más estas lenguas, algunas lenguas que tienen una escritura muy bien definida, muy clara, otras que no, y eso es importante para estandarizar las lenguas y que no se vayan a perder. Cuando son solamente orales, tienen ese riesgo, aunque también es parte de su naturaleza. Desde luego, finalmente también son herederas de una cosmovisión, y esa es otra parte que también se debe de conservar. Desde luego que definir este universo de lenguas como ecosistemas precisamente da cuenta de este dinamismo que debe establecerse entre ellas para garantizar su preservación y su comunicación. La comprensión de la interculturalidad de cada una de ellas es un aspecto también importante, y finalmente es un fenómeno extremadamente complejo que a veces hemos dado por hecho, pero que está ahí en el pleno siglo XXI. ¿Qué te parece si vemos la segunda parte, que plantea un poco más los desafíos de vinculación y en otros ámbitos como el editorial? Bajo el proceso de colonización en ambas naciones, México y la India, subyacen ciertas diferencias. En México, aún se tiene una percepción del español como la lengua de los conquistadores, pese a los 5 siglos que nos separan de este episodio histórico. Este es un proceso complicado porque todavía se tiene una idea atávica
de que el español es la lengua de la conquista, es la lengua dominante, la lengua que acabó con muchas de las lenguas originarias, pero también yo quisiera decir que si el fenómeno de la conquista implicó una conquista espiritual, también es verdad que la lengua española ha sido la lengua que nos ha permitido tener una nación, en el sentido de que no había comunicación entre unas comunidades lingüísticas prehispánicas y otras. Y esto me parece que es realmente muy importante. Hay una pluralidad lingüística tan rica que no hay realmente posibilidades de una comunicación si no fuera por una lengua franca que es el español, por razones históricas, independientemente de que estemos o no de acuerdo con el proceso de la conquista. Como decía don Edmundo Gorman, pues hay que asumir que la historia fue como fue y no necesariamente como hubiéramos querido que fuera. Otro de los impactos que ha recibido el panorama de los idiomas en términos generales es el relativo a la tecnología. Today, Microsoft Windows gives you a platform to speak in multiple Indian languages. It is a very famous campaign in India, which is called the Digital India Campaign. It is a campaign and a drive to digitalize the whole of India. And multilingualism in technology is one aspect of it. For example, my mobile phone does not only converse with me in English. I have my dialects and scripts in various languages, you know. For example, Bengali. For example, Tamil, Sanskrit. I can translate anything, anywhere, anytime. So I'm able to converse and communicate with everyone who I want to in different languages. So this technology is an aid to, you know, give us that freedom for our diversity in India. It's not curtailing our diversity and freedom. Y no obstante la dispersión lingüística que caracteriza a la India, el país asiático ha logrado consolidar la segunda industria editorial más fuerte del mundo y la sexta en el mundo de habla inglesa. English has provided that power in India that the two languages, for example, Tamil and Hindi, can cross-talk, you know. And it is so institutionalized, the publishing industry, for all the languages and for all the regions, that there is a free-flowing, you know, medium of communication, of finances, of, you know, the exchange of ideas and thoughts, that it's a very free-flowing society in India. And this, you know, facilitates and aids in cross-language translation. For example, let's say, an author in North India wants to translate a book in a language in Tamil maybe. So there is a very, very free-flowing medium between them for conversation, for setting up the project, for financing. Por su parte, Gonzalo Celoria realiza algunas observaciones en torno al español en México. Creo que la lengua española sí debe de fortalecerse en el sentido de que si no es por la lengua española, aquellos que no tienen acceso a ella quedan terriblemente marginados. Y ahora hay, curiosamente y paradójicamente, un número mayor de hablantes monolingües de lenguas indígenas que los que había a la llegada de los españoles. Es decir, que en números absolutos esto ha crecido en número, pero en términos relativos es menor la proporción y en ese sentido podemos decir que los marginados son cada vez más marginados. Y yo creo que la única manera de evitar esta marginación es precisamente a través de la enseñanza de la lengua española, que es la lengua del sistema educativo nacional, del sistema constitucional. Pero eso no significa de ninguna manera que no apoyemos evidentemente las lenguas originarias, y creo que hay que luchar de manera denodada por un bilingüismo y por la conciencia de que este es un país multilingüe. Pero hablas hace un rato sobre la lengua franca. Esto se refiere, Gonzalo Celorio, la lengua franca es aquella que nos permite comunicarnos, aunque no sea nuestro idioma original, es el español, pero además es un español mexicanizado. El Colegio Nacional editó, el Colegio, es el Colmex, el Colegio de México, no el Colegio Nacional, el Colegio de México, editó el muy conocido libro de Luis Fernando Lara, que es el
el diccionario del español que se habla en México. Y la academia, ahora que estamos viendo a Gonzalo Celor, la Academia Mexicana de la Lengua tiene el diccionario de mexicanismos. Y cuando uno se pone a verlo, dice, bueno, la manera en que los mexicanos hemos transformado nuestra lengua se debe a, en gran medida, las lenguas indígenas que nos enriquecen. Así es, desde luego, son familias finalmente que se influyen. Hay un español muy particular en México que desde luego ha brevado de muchas otras lenguas, pero particularmente de las lenguas nacionales. Y permíteme nada más recomendarles, Laura, amigos de Noticias 22, Las Lenguas de México, una pequeña publicación de INALI que pues nos permite adentrarnos un poco en esta riqueza cultural que tenemos y pues sobre todo iniciando año también siempre nos hacemos el propósito de aprender alguna lengua. ¿Por qué no considerar aprender un poco de las lenguas nacionales que desde luego guardan una riqueza muy próxima a través de ese guacamole, de ese guajolote, ¿no? Y conocerlas de Allende la Mar, como las lenguas de la India, que además tienen una cosmogonía extremadamente compleja, rica y muy similar también en su riqueza a las lenguas mexicanas. Pues bueno, pues ahí está esta propuesta. ¿Cómo ven que nos viene a hacer, Víctor, como propósito del año 2020, acercarnos a las lenguas originarias de México, de la India, de China, ¿por qué no? Que también tiene una gran riqueza. Y reflejo vivo de la cultura y de la historia y de la evolución de los pueblos y de este enlace fundamental. Lo pone muy claro Víctor en este reportaje para hacer alguna relación editorial que pueda funcionar la finanza para que se venda un libro. Pero eso es fundamental para cualquier cosa, para que funcionen las leyes, para que funcione la cultura, para que funcione el devenir de la humanidad y no acabe esto como la Torre de Babel. La lengua es viva y vivimos con ella. Rápidamente un par de recomendaciones. Un tuit que tuvo Emiliano Monge a propósito de aquellas personas que solo hablan inglés y nunca les tienen que traducir nada. Esto sobre un libro de Olga Tokarczuk y otro que a principios de este siglo Pepe Gordon tenía una columna que se llamaba Cuaderno Rojo. Bueno, Cuaderno Verde, perdón, el Cuaderno Verde que publicaba en Reforma y habla sobre la persona que hizo en el siglo XIX la agrupación de las lenguas de la India. Con todas esas lenguas que hay, imagínense cómo fue entenderlas, separarlas, hacer etimologías, ordenarlas. Lo hizo una persona y esa historia la cuenta Pepe, todo parte a partir de la palma de la mano, así que búsquenla. Es una historia fascinante. Vamos a decir, el libro es sobre los huesos de los muertos. Sobre los huesos de los muertos, exactamente. Ganadora, Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Editado en Hotel de Letras en Océano, en México. Sobre los huesos de los muertos está la lengua de los vivos. Hay que descubrirla. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias, Laura Hueman. Nos vamos y vamos a recordar hoy a 21 años de su partida a uno de los grandes pianistas que ha dado la historia, Michel Petrucciani. Con esto nos despedimos y nos vemos mañana.